Hoy vamos a ver un tema que es una idea que el Señor puso en el corazón del pastor. Buscar un modelo, una iglesia modelo, un modelo de iglesia, un modelo de actitud en la iglesia para tener un rumbo que seguir. El reto fue grande, pero el Señor es más grande aún que los retos. Él nos da siempre las respuestas. ¿Qué iglesia pondrían ustedes de ejemplo para seguir el día de hoy? Hay muchas iglesias que se ponen como ejemplos y dicen, no, así debe de ser el culto, así debe ser esto, y establecen un modelo para llevar en todas las iglesias sobre las que tienen influencia. Pero el Señor dejó en la palabra un modelo que nosotros podemos seguir sin temor a equivocarnos, sin darnos un tope en la nariz más adelante, porque muchos modelos están hechos centrados en el hombre y no en la palabra de Dios. De hecho, ya algunos lo hemos vivido. Vamos al libro de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Esta carta a los Tesalonicenses es una carta que se considera que es la primera carta que Pablo escribió a una iglesia y fue escrita por la necesidad que había apremiante de dar instrucción y levantar el ánimo de estos hermanos. Pero al escribirla, Pablo nos revela algo muy importante. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces, aquí tenemos una iglesia que Pablo, el Espíritu Santo, a través de Pablo, consideró dejarla registrada como un ejemplo de iglesia. Y nosotros podemos confiadamente profundizar y revisar la historia de esta iglesia y ver qué es lo que la constituyó de tal manera que Pablo la pudiera poner como un ejemplo. Y después de 2000 años que empezó la iglesia, después de la muerte del Señor Jesús, nosotros podemos todavía confiadamente venir, revisar Primera de Tesalonicenses y sacar de ahí enseñanzas para considerarlas como un ejemplo para nuestra iglesia y también para la vida personal de cada uno de nosotros. Estos hombres y estas mujeres de Tesalónica fueron visitados por Pablo en su segundo viaje misionero. Si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 17, ahí podemos ver la historia de cómo esta iglesia fue fundada. Y vamos a hacerlo para ir sacando el por qué Pablo se atrevió a escribir que esta iglesia era un ejemplo y sigue siendo un ejemplo para todas las iglesias que formamos el cuerpo de Cristo. Dice el versículo 1 del capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos,
y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Fíjense, esta iglesia es un ejemplo porque el Señor guió a Pablo a este lugar. En el segundo viaje misionero, Pablo tenía un propósito de visitar a las iglesias que había fundado en el primer viaje y continuar por la misma región por donde estaban estas iglesias, que era la región de Galacia. Pero el Espíritu Santo no le permitió seguir. Los que han estudiado el libro de Hechos se acuerdan que Pablo quería seguir hacia el norte y el Espíritu no se lo permitió, y se quiso ir hacia otro lado y el Espíritu no se lo permitió, y entonces él se quedó quieto, como debe ser, se quedó quieto esperando la dirección del Señor, y el Señor le mostró en una visión, en un sueño, a un varón que estaba en Macedonia y que decía, ven a nosotros, ayúdanos. Y entonces Pablo obedientemente dijo, ya sé, por eso el Espíritu no quiso que vaya para el norte, que vaya para aquí. Él tiene un propósito para ir a este lugar. El lugar donde Pablo estaba es el Asia Menor, y el lugar a donde lo dirigió el Espíritu, Macedonia, es lo que ahora viene siendo la parte de Turquía que forma el continente europeo. O sea, el Señor lo estaba guiando a que cruzara al continente europeo. Y así lo hizo Pablo. Se fue para allá y empezó a seguir la dirección del Señor. En el capítulo 16 nos dice que después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra. Bueno, este Timoteo es un hombre, un joven en ese momento, que el Espíritu Santo guió a Pablo para llevarlo consigo. Y el otro hombre que viajaba con él se llamaba Silas. Silas fue el hombre que acompañó a Pablo después de que se separó de Bernabé. Entonces ya quedaron ellos tres, Pablo, Silas y Timoteo. Dice en el versículo 6 del capítulo 16, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, Pablo tenía un plan, pero Dios tiene otros planes, y es importante no aferrarnos a algo que nosotros queremos. A veces yo quiero hacer cosas porque creo que es lo mejor para mí, para mi vida, y digo, no, por aquí voy a ir y esto voy a hacer, pero el Señor tiene otros planes y es importante estar atentos a su voz, porque esos planes que el Señor tiene siempre son mejores y van con un propósito. Entonces, es lo que les estaba diciendo, el Espíritu les prohibió. Versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Sí? Todo lo que estamos hablando está escrito en la palabra. No son ideas nuestras, es algo que está ahí, pero es importante verlo y entenderlo de esa manera. El Espíritu Santo es soberano sobre la vida de los creyentes. No es al revés. Nosotros no podemos dirigir a Dios y dirigir al Espíritu Santo como muchas veces se hace. A veces se le ordena al Espíritu Santo, haz esto, sana a este, dame esto, y se desvirtúa completamente el propósito. Es Él el que tiene la soberanía sobre nosotros, y nosotros haríamos bien en dejarnos guiar por Él. Pablo y estos hombres nos muestran este ejemplo. Dice el versículo 9,
Y se les mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ese era el propósito. El hecho de que Pablo haya sido un hombre obediente trajo bendición, y esa bendición ha repercutido hasta nuestros días, porque el hecho de que ellos pasaran de Asia a Europa hizo que el Evangelio cundiera en el continente europeo, y eso innegablemente ha llegado a nosotros de alguna manera, ¿sí? Somos partícipes de esa bendición también. Así que ellos no pusieron resistencia. Pablo, que era el más prudente de ellos, era el apóstol, pues era ejemplo. Era ejemplo. Él decía: quédense quietos, vamos a seguir adelante, espérense. Él recibió la visión, no los tres recibieron visiones distintas. Eso es importante también. No hubo desacuerdo. Entonces Pablo dijo: el Señor me ha hablado, me ha dicho, vamos a cruzar a Macedonia. Y el cruzar a Macedonia era algo que no estaba en los planes de él, porque él pensaba nada más estar en Asia. Ahora, cruzan, dice el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Bueno, el resto de este capítulo narra la historia de cómo se fundó la iglesia de los filipenses en Filipos. ¿Sí? Ahí Pablo sufrió como no tienen idea. Bueno, fue encarcelado, fue encadenado, lo persiguieron, lo querían matar, y el Señor, siempre guardándolo, los sacó de esto. Capítulo 17, llegan a Tesalónica, y dice que por 3 días de reposo discutió en la sinagoga de los judíos. Ahora, es importante entender, Pablo no llegaba a discutir con la gente, sino que el mensaje que Pablo llevaba era lo que provocaba discusión, era lo que provocaba la reacción. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, siempre va a haber una reacción, siempre va a haber alguien que se oponga, siempre va a haber gente que diga: no, esto no, yo no lo quiero, esto no me gusta, esto no. Y entonces va a haber ese choque. Tenemos que estar preparados, tenemos que saber por experiencia que tenemos que enfrentar esas situaciones. Pero de todas ellas el Señor nos saca victoriosos. No ha habido un caso en el que el Señor quede mal con algún siervo que vaya, hable del Evangelio y se exponga y terminen ahí burlándose o matándolo y el Señor no haga nada. Todo lo que pasemos bajo la dirección del Señor es con un propósito. Dice que, versículo 4 del capítulo 17, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, en Tesalónica había judíos que se congregaban en la sinagoga, y con ellos se armó la discusión. Pero también dice que algunos de esos judíos no discutieron, sino que creyeron el mensaje. Y también de los griegos que habitaban en esa zona, también se convirtieron, y también un gran número de mujeres. Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, acostumbraba a hablar de esta forma: mujeres nobles no pocas, dando a entender que fueron muchas mujeres nobles las que se convirtieron. Entonces, aquí tenemos la gente
que formó la iglesia de Tesalónica: judíos, griegos, hombres y mujeres nobles, una gran cantidad de mujeres. Otro detalle es que Pablo solamente estuvo 3 días de reposo. Eso quiere decir que solo estuvo 3 semanas, no llegó ni a un mes. Y en ese tiempo fue suficiente para que se convirtiera esta cantidad de gente. Dice el versículo 5: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Fíjense, los que no creyeron se ocuparon en alborotar gente, contratar gente ociosa que andaba por allá, que se prestó a eso, y persiguieron a Pablo, a Silas y a Timoteo. Y empezó la persecución no solo contra ellos, sino contra los que habían creído, los que se habían convertido. De momento se formaron 2 bandos. Antes de que Pablo llegara a esta ciudad, no había un solo creyente. Todo iba en paz, todos la llevaban bien, todos eran amigos, todos se llevaban entre familias. Pero cuando ellos llegaron con el mensaje, en 3 semanas fueron capaces de alborotar la ciudad. Y esto que dicen en el versículo 6, estos que trastornan el mundo entero, no es en términos de gramática se llama hipérbole, o sea, no es nada más una palabra para designarlos, era una realidad. Ellos estaban trastornando el mundo con el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio trastorna el mundo. Pablo escribió en Romanos 1:17, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ese mensaje del Evangelio, cuando uno lo habla, guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Señor, es poder, hermanos. Es poder para transformar una vida, es poder para cambiar la situación de una familia, es poder para restaurar a una persona caída en el pecado, en la maldad, etcétera. Es poder de Dios, no es poder del hombre. No influye la forma en que tú vayas y lo compartas y hables y digas. Es el poder de Dios que está contenido en esa palabra. Entonces, eso siempre alborotó a los que lo oían, pero también sigue alborotando a los que los oyen. Entonces, siempre que hables del Evangelio, siempre que des testimonio de la fe que hay en ti, de lo que ha habido en tu vida, de por qué te convertiste, por qué dejaste tu religión, como es el reclamo más común en todos los que antes estábamos en la religión popular, ¿por qué dejaste las tradiciones que te dejaron tus abuelos, que te dejaron tus padres, o sea, estás traicionando? No estamos traicionando, estamos siguiendo a Dios. Pero eso causa revuelo, y sigue causando revuelo, y va a seguir causando revuelo hasta que el Señor regrese. Así que tenemos aquí la historia de los tesalonicenses. En 3 semanas se fundó esta iglesia. Ahora, estos hombres que alborotaron al pueblo, dice en el versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Luego los hermanos, versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Berea era otra ciudad muy cercana a Tesalónica. Fue tanto el alboroto que tuvieron que de noche llevarlos
Y Pablo ya estaba acostumbrado a esto. Ya estaba acostumbrado a que lo bajaran por los muros, a que se lo llevaran escondido o a que lo consideraran muerto porque lo agarraron a pedradas en otra ciudad. Y ya estaba acostumbrado. Así que los llevaron a escondidas y llegaron a Berea. Fíjense la diferencia. Dice el versículo 11, y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Está hablando de los judíos, porque la costumbre de Pablo era llegar a una ciudad y por honrar a sus hermanos, al pueblo judío, los depositarios de la palabra de Dios, eran los más dignos de oír primero el mensaje. Entonces él siempre se dirigía a la sinagoga y le hablaba a los judíos, si es que había judíos. Dice que estos judíos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Qué dice el 11? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, los de Tesalónica discutieron con Pablo. No, ese mensaje que tú traes, ¿quién sabe de dónde te lo inventaste? Cuando ellos tenían la palabra de Dios y en la palabra estaba escrito, Pablo no hablaba otra cosa más que lo que estaba en la palabra. Y con las profecías del Antiguo Testamento y con la ley y con los salmos, les hablaba de Cristo, que era necesario que Cristo padeciera, que muriera y resucitara. No hubo un solo mensaje, si ustedes revisan todo el libro de Hechos, que predicó Pablo, que predicó Pedro o que predicara cualquiera de los apóstoles en que no se mencionara o que no estuviera centrado en la muerte y resurrección de Jesús. Ese es el mensaje central y ese debe de ser el mensaje que nosotros podemos con confianza hablarle a cualquier persona que necesite oír del Evangelio. No nada más es la muerte en la cruz. El centro de esto es la muerte y resurrección. Romanos 14, versículo 9. Ahí Pablo escribió el propósito principal del Evangelio. Dice, porque Cristo para esto resucitó, murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, el mensaje central del Evangelio es la muerte y resurrección del Señor. No solo es la muerte en la cruz y el derramamiento de sangre, eso es importante, porque ese fue el sacrificio que Él ofreció para derramar su sangre y pagar el precio de nuestra salvación. Pero si no hubiera habido resurrección, en vano hubiera sido todo. Por eso dice Romanos 14, 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Parece que no hay necesidad de repetir esto, ¿verdad? Pero sí es importante. Murió, resucitó para volver a vivir. No continuó su vida, sino que empezó una nueva vida. Una vida indestructible, una vida eterna, una vida que es la que Él nos ha legado a los creyentes. Esa nueva vida es la que recibimos cuando nosotros llegamos a Cristo. Y en esa nueva vida es que Él se constituyó en Señor de los muertos y de los que viven. O sea, Señor de todos. Ese era el mensaje central del Evangelio. Y esta es la razón por la cual el mensaje siempre estaba dirigido a los judíos, porque ellos sabían, bueno, no todos lo sabían, estaba escrito en las profecías, en la ley, en los salmos, en todo el Antiguo Testamento, el mensaje del Evangelio. Pablo no predicaba
con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ni se escribía todavía, se estaba empezando a formar. Él hablaba la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y con las escrituras, las profecías, les predicaba de Cristo. Y eso era lo que los judíos rechazaban, no podían tolerar. Para ellos era vergüenza. Dice en Corintios que si los príncipes de este mundo, y se refiere a los judíos, hubieran conocido el mensaje, el poder que había, no hubieran permitido o no hubieran crucificado a Cristo. Entonces ese mensaje para ellos era ofensivo, porque muchos judíos habían idealizado al Mesías como un guerrero, como un paladín, como un David que iba a venir a liberarlos del imperio romano. Así concebían a Cristo. Y no podían tolerar o no podían soportar la idea de que Él haya venido humilde, pobre, nacer en un pesebre, hablar del amor y morir. Para los griegos, los filósofos, eso era locura, peor todavía. Ellos tenían un concepto de Dios en el cual no podían, de dioses, en el cual no podían tolerar que un Dios haya bajado a la tierra y dejarse matar por los humanos. Para ellos era locura. Pero ese mensaje tenía escondido un gran poder. Ahora, vamos a regresar a Tesalonicenses y vamos a ver por qué dice el versículo 7 que esta iglesia se había convertido en ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Al hablar de Macedonia, estamos hablando de la parte sureste del continente europeo, y la provincia de Acaya es lo que hoy conocemos como Grecia. Ahí fue ese segundo viaje de Pablo. Entonces, esta iglesia de Tesalonicenses se convirtió en ejemplo para toda esa región, para todas las iglesias y los creyentes de esa región. ¿Pero por qué? Vamos a ver versículo 2 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí empezamos a ver el motivo por el cual quedó registrada esta iglesia como un ejemplo. Había tres características que la hacían sobresalir. Y estas tres características están aquí en el versículo 3. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Fe, esperanza y amor. Miren, qué inoportunos. El propósito de estos tres detalles que recalca Pablo están contenidos en varias de sus cartas. En 1 Corintios 13 también habla, dice: ahora permanecen el amor, la fe y la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor. Vean 1 Corintios capítulo 13. Versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estas tres son tres gracias, son tres virtudes que Dios le dio a la iglesia, y también están constituidos dentro de lo que constituye el fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe.
Ahí están contenidos los tres también. Entonces podemos considerar que estos tres elementos, el amor, la fe y la esperanza, caracterizaban a esta iglesia. Pero hablar de amor, fe y esperanza es algo muy abstracto. Es algo que si no lo aterrizamos, no lo vamos a poder apreciar en toda su profundidad. Estas tres virtudes caracterizaban a esta iglesia. Pablo le daba siempre gracias a Dios por ellos, recordando, dice versículo 3, acordándonos delante de Dios sin cesar de estas tres cosas: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Ahora, ¿a qué se refería eso? ¿Cómo podemos de una manera práctica ver en esta carta estas tres virtudes ya en la práctica? O sea, ¿cómo las podríamos ver de manera que nosotros las podamos aplicar a nuestra vida? Bien, en el versículo 9 y 10 sigue hablando del ejemplo de los tesalonicenses y dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, aquí en estos dos versículos ya podemos relacionar estos tres elementos. Dice, la obra de vuestra fe. ¿A qué se refiere? Aquí en el versículo 9 dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Esta fue la obra de su fe, convertirse de los ídolos a Dios. Luego está el segundo, que es el trabajo de vuestro amor. Y aquí en el versículo 9 dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Ese era el trabajo de su amor. Servir al Dios vivo y verdadero. Y en tercer lugar está la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Esos son los tres elementos y esta es la característica de cada uno de ellos. Vamos a verlos de uno en uno. La obra de vuestra fe. En Efesios, Pablo escribió que nosotros somos salvos por gracia y no por obras. ¿Sí? Entonces, parecería que hay una contradicción. La obra de vuestra fe. Y esa obra no es las cosas que uno hace para obtener la salvación, sino que es el resultado de haber creído. Santiago escribió, la fe sin obras está muerta. ¿Sí? Entonces, nosotros no somos salvos por obras, sino somos salvos por la fe. ¿La fe en qué? En el mensaje del Evangelio, en lo que oímos al principio. La muerte, la resurrección de Cristo es el mensaje que algún día cada uno de nosotros aquí oyó, lo creímos y empezamos nuestra vida cristiana. Ese fue el poder que actuó en nosotros para darnos la nueva vida en Cristo, para darnos la regeneración, para darnos la salvación completa, que nos dio vida espiritual, permitió que el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros y que nos permite llamar a Dios Padre y que Él nos llame hijos. Pasaje donde ellos habían estado, los discípulos o
Pedro, Juan, Andrés estuvieron pescando toda la noche y al llegar a la orilla se encuentran con Jesús y Jesús les dice que echaran la red y Pedro, que era el jefe de los pescadores, le dice: Señor, pues hemos echado la red toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Cuál es? Bueno, si se acuerdan, ahí está ahí. Me confundí en la cita, pero a eso me refiero. Jesús les dijo a estos pescadores, fíjense, Jesús, un carpintero, les dice a los pescadores que habían estado toda la noche y que eran expertos en pescar en esa zona, ¿qué debían de hacer? Ellos estaban desanimados porque habían estado tratando de pescar toda la noche y no habían pescado nada. Sin embargo, cuando llegan a la orilla, Jesús les dice: echen la red a un lado, no sé si a la izquierda o a la derecha. Y Pedro es el que le dice: Señor, lo hemos hecho toda la noche y no ha habido respuesta, o sea, no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaremos la red. ¿Sí? A lo que me refiero es que ellos creyeron en lo que Jesús les dijo y lo pusieron en práctica. Esa es la obra de nuestra fe. La fe sin obras está muerta. Santiago escribió: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, lo que yo creo tiene que desencadenar una actitud en mí. Ese es el ejemplo que les quise poner con lo que sucedió ese día en la orilla del mar de Galilea. Estos pescadores habían estado toda la noche intentándolo. Y Jesús, ellos lo conocían y sabían que era carpintero, Jesús no era pescador. Y sin embargo les dijo: échenla de ese lado. La echan y sacan una cantidad que ya se andaban rompiendo las redes. Pero Pedro le dijo: no hemos pescado nada, pero en tu palabra, en lo que tú acabas de decir, yo lo creo y lo voy a hacer. Y ese es el resultado de las obras que son hechas por la fe. ¿Cuántos ejemplos hay que podemos sacar en la palabra respecto a esto? Hombres que... Gracias, Tony. Lucas 5:5, yo les dije 4, por eso me perdí. 5, 4 y 5. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red para pescar. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Es un milagro. Entonces, si nosotros no vemos milagros, quizá es porque no tengamos fe en ellos. Pero cuando hay fe en quien habla o en quien dice, es muy posible que sí se puedan ver milagros. Estos hombres ese día, y el capítulo 5 de Lucas está titulado La pesca milagrosa. Esa fue una pesca milagrosa, porque ellos estaban conscientes y Pedro se lo aclaró. A veces le aclaramos a Dios: Señor, es que esto no se va a resolver. Yo ya me esforcé por todos lados, ya hice, ya dije, ya cacheteé a mi esposo y no hay solución para esto. Pero porque lo hacemos en nuestras fuerzas o de acuerdo a como nosotros creemos que se deben de hacer las cosas o como nos han enseñado. Entonces, para que haya una respuesta
En base a la fe, tiene que haber el despojarnos de todo aquello que nosotros creemos o pensamos, que es la forma en que se deben de hacer las cosas. Por eso Pedro le dijo: Señor, mira, toda la noche, tú no eres pescador, tú eres carpintero, mira, aquí nosotros somos los que sabemos de esto, pero si tú lo dices, Señor, yo lo voy a hacer. Lo hicieron y ya se andaban hundiendo las dos barcas. Bien, ese es el resultado de la fe, las obras que se hacen. Estos hombres de Tesalónica, vamos a regresarnos al capítulo 1 de Tesalonicenses, eran idólatras, porque Tesalónica era una ciudad que estaba fundada en un lugar pagano. Y estos hombres pues eran paganos también e idólatras. Pero cuando creyeron en el mensaje del Evangelio, ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. Hubo una respuesta en su fe. Dejaron los ídolos y se volvieron a Dios. Muchos de nosotros que venimos de la religión que nos inculcaron nuestros padres, hemos tenido esta experiencia de que antes de conocer a Dios, nosotros estábamos llenos de idolatría, nos habían enseñado una forma de acercarnos a Dios, y cuando llegamos al Señor tuvimos que cambiarnos, tuvimos que volvernos. Volver significa ir en esta dirección e ir en la dirección opuesta. Esa es la conversión o el arrepentimiento en el momento de la salvación. A lo mejor en la experiencia pues se va haciendo más despacio, pero necesariamente tiene que haber un resultado de haber creído en Cristo. Si nosotros antes éramos religiosos y se nos anuncia el mensaje del Evangelio, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu tuvo que haber esa conexión de descubrir la verdad. Entonces no era como me habían dicho, Él es Dios, Cristo. Y en ese momento, hagan de cuenta así como que se derrumba toda la creencia que nosotros teníamos, de los ídolos y de la forma en que considerábamos a Dios. Ahora, el siguiente paso, pues es apartarse de ellos y seguir en la dirección del Señor. Por eso dice, la obra de vuestra fe fue el resultado de haber creído fue dejar a los ídolos y seguir a Dios. Ahora vamos a ver el siguiente punto, que es el trabajo de vuestro amor. Aquí dice, servir al Dios vivo y verdadero. En el versículo 3 dice, el segundo motivo por el cual Pablo se acordaba de ellos era el trabajo de vuestro amor. Y aquí en el versículo 9 nos muestra que ese trabajo de su amor fue para servir al Dios vivo y verdadero. Hay una relación. Nosotros, ¿por qué servimos a Dios? Por gratitud y porque le amamos. Oí un ejemplo de una niña pequeña que estaba cargando a su hermanito, que no era tan pequeño, era ya grande. Y un hombre viene y le dice, oye niña, ese niño que estás cargando no es muy pesado para ti. Y ella así decía, no es pesado, es mi hermanito, decía. El motivo por el cual hace uno las cosas cambia el sentido de ellas. Para esa niña quizá el niño era muy pesado, pero como era su hermanito, uno lo hace por amor. Es como el ejemplo que dio el pastor hace un rato. Los niños, ¿por qué
nos ocupamos de enseñarle lo mejor que podamos a los niños para que destaquen en la sociedad, no, porque los amamos, porque queremos evitarles golpes, fracasos y porque los amamos es que nos esforzamos, trabajamos, les damos educación y los enseñamos. Entonces, el servicio de nuestro amor debe de ser por amor, no por obligación. Servir a Dios, hermanos, es un privilegio. Trabajar para Dios es un gozo. En la mañana hablaba con un hermano y él me decía, yo trabajo y soy feliz y este año quiero ser feliz y voy a ser feliz porque estoy haciendo lo que me gusta. Todos nosotros sabemos lo que es trabajar y sabemos también lo que es trabajar a fuerzas en algo que no te gusta hacer, pero que lo tienes que hacer porque de eso comes y de eso vives. Pero hay una gran diferencia cuando se trabaja en algo que te gusta, que amas. Lo haces con alegría, vas dispuesto, te quedas más tiempo, no sé, pero das todo porque amas ese trabajo. Pues es lo mismo con el Señor. Si no hay amor al Señor, el trabajo que hagamos va a ser así como, pues lo tengo que hacer. Pero cuando amamos a Dios, lo hacemos con gozo, por gratitud, como dijo la hermana, por lo que el Señor ha hecho por mí. Pero no es tanto por agradecerle, sino porque le amo. Quiero ver qué hago para Él, cómo le sirvo, cómo puedo dedicar mi tiempo a crecer, a discipularme, a aprender, para que yo enseñe mejor a otras personas. Y aunque sea limpiar aquí, mover sillas y todo, es un gusto porque lo haces para Dios. Ese es el servicio o el trabajo de nuestro amor que dice en el versículo 3. Porque estamos sirviendo a un Dios vivo y verdadero, a un Dios que está en todo momento con nosotros. Pablo, ¿por qué aguantaba todo lo que tenía que pasar? Si ustedes leen el libro de los Hechos, en el primer viaje misionero que Pablo hizo, llevó de acompañante a Bernabé. Y Bernabé llevaba a un sobrino de él, que era Marcos. Y en el primer viaje, en la primera ciudad a la que entraron, agarraron a pedradas a Pablo, que por poco lo matan. Y de ahí Marcos vio eso y dijo, no, yo pinto mi raya, no creo que un día me agarren a pedradas a mí también, y se apartó y los dejó. Por eso hubo discusión luego entre Bernabé y Pablo, porque Bernabé seguía empeñado en traer a su sobrino y Pablo le dijo no, él no. Y no porque tuviera algo en contra, porque él veía que él no estaba dispuesto a padecer por causa del Señor. Ese fue el motivo principal. Entonces, por amor al Señor trabajamos, le servimos y estamos dispuestos a padecer. Fíjense, no es lo mismo cansarse de trabajar, o sea, cansarse en el trabajo. El trabajo en el Señor luego a veces fatiga. No se diga en iglesias donde hay mucha actividad y muchas cosas que hacer, que terminas cansado, terminas agotado. Pero no es lo mismo cansarse en el trabajo al Señor que cansarse de servir al Señor. Eso es otra cosa. Cuando uno dice, no, ya me fastidié, yo hago y voy y digo y hago cosas para el Señor y nadie me lo agradece, terminan cansándose y terminan apartándose, porque no entienden por qué están sirviendo o por qué lo están haciendo. Este trabajo de servir al Señor es un trabajo que fortalece la fe, fortalece el espíritu y da mucha gratificación. Decía ayer el hermano me decía, con una mujer, todo el año que ha habido servicios de desayuno de mujeres, aparentemente
pues siguen viniendo las mismas, pero sabemos que ha habido fruto. Y con una mujer que se haya ganado para Cristo como resultado de todo ese año de trabajo, ya valió la pena. ¿Sí? Todo el esfuerzo que se haya hecho no es en vano. Una mujer que haya sido ganada y que se haya comprometido con el Señor es suficiente para que todo ese trabajo sea ya algo de excelencia. Bueno, en tercer lugar, Pablo mencionó aquí en el versículo 3, la esperanza, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y esto es un punto que realmente tenemos que considerarlo porque es de lo que menos nos ocupamos en hablar y en estar atentos los creyentes. Y si somos sinceros, nos cuesta mucho trabajo pensar en que el Señor ya viene y que por eso debemos consagrarnos a Él, apartarnos del mal, crecer en el conocimiento del Señor y guardar una vida santa y pura. Esa esperanza era la que motivaba a estos hombres. Ellos vivían, y como lo hemos dicho muchas veces, vivían y hacían las cosas como si el Señor fuera a venir esa misma noche. Los hebreos, la carta a los hebreos fue escrita porque ya se habían cansado de esperar. Ya habían pasado varios años que el Señor se había ido, como está en Hechos 1:8, que el Señor fue llevado en una nube y desapareció, y luego los ángeles les dijeron a los discípulos, ¿por qué se quedan mirando? Este mismo Jesús que fue llevado en las nubes, de la misma manera volverá. Y Jesús dijo, me voy para prepararles lugar. Si así no fuera, yo no se los diría. Pero me voy y regresaré. Entonces, una de las grandes verdades del Evangelio es que el Señor va a volver. Y esa es la esperanza que los creyentes debemos de tener para seguir adelante en esta vida de todos los días. Pero no es lo mismo estar sentado en la ventana así esperando que alguien llegue. Esa no es la espera a la que se refiere Pablo aquí. Si un hijo, los que tenemos hijos, ha estado lejos muchos años y nos enteramos que va a regresar, ¿qué es lo que hacemos? A partir de ese momento que sabemos que va a regresar, empezamos a prepararle las cosas que le gustan, arreglar el lugar que le gusta, su cuarto, y empezamos a hacer cosas motivados por esa esperanza. Los creyentes no debemos estar inactivos, nada más ahí esperando que un día el Señor regrese, porque esa clase de esperanza termina por cansar y apartar a la gente de ello. La carta a los hebreos, les digo, fue escrita porque ya estaban cansados de esperar. Ya Jesús habían pasado 40, 50 años que se había ido y ya se habían fastidiado. Decían, bueno, ¿cuándo va a regresar? Y el escritor de Hebreos les puso, no se cansen hasta desmayar, sino que estén constantes en esa esperanza. Ahora, esa esperanza tiene que motivarnos a hacer algo. Y hay varias propuestas aquí en la carta a los tesalonicenses en que debemos de ocuparnos mientras esperamos al Señor. Fíjense, fe, esperanza y amor. Esas son las tres constantes o las tres características que Pablo utilizó para poner a esta iglesia como ejemplo. El universo en sí refleja la Trinidad de Dios. El hombre refleja la Trinidad de Dios.
En Primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo escribió: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Trinidad, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Todo tu ser, hermano, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ponerse a trabajar en las cosas del Señor. ¿Cómo qué? Versículo 12. Vamos a ver una serie de cosas que Pablo escribió que nos pueden servir como ejemplo para mantenernos entretenidos mientras el Señor regresa. Y si somos sinceros, esta lista pequeñita nos puede llevar el resto de nuestra vida y a lo mejor ni la concluimos. Versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Aquí hay una. Considerad a las personas que nos presiden en el Señor. Todos nosotros fuimos guiados a Cristo por alguien, ¿o no? O un día despertaste y dijiste: voy a creer en Cristo. No. Todos llegamos a Cristo porque alguien nos habló el Evangelio, porque alguien nos dijo, o porque vimos en la vida de alguien un cambio y fuimos ahí a preguntar: oye, ¿qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué ahora ya no eres como eras antes? Te hablan y crees. Ok, esas personas que nos guiaron a Cristo, Pablo les llamaba Padre Espiritual. Y todos tenemos algún hijo espiritual a quienes hemos guiado a Cristo. Pues esos padres espirituales, al igual que los padres físicos, guiamos a los hijos por amor a conocer más de la vida. Todos los hombres que trabajan en las iglesias, el motivo principal es servir al Señor. Pero una de las formas de servir al Señor es edificar a los hermanos, no entretenerlos, edificarlos en la fe, en el conocimiento del Señor Jesús a través de su palabra. Entonces ahí tenemos una gran obra que se hace todos los días: exponer, enseñar, declarar la palabra de Dios. No nada más para mostrar que sé mucho, es para edificar a la iglesia, para edificar al cuerpo de Cristo. Entonces aquí la indicación es: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconocer a los pastores, a los maestros, reconocer a los maestros de las escuelas de niños, a los que de alguna manera están tratando de edificar la vida espiritual de los que vienen atrás. Todos fuimos ignorantes en la palabra y nos tuvieron que enseñar. Alguien se tuvo que tomar el trabajo de enseñarnos el ABC de la palabra de Dios, los primeros rudimentos. Alguien tuvo que dedicar tiempo, de su tiempo, sacrificarlo para dedicarlo a nosotros cuando veníamos con las mismas dudas. Ay, ¿cómo le hago a esto? No, hermano, pues vamos a orar. Alguien nos tuvo que enseñar a orar. Alguien nos tuvo que enseñar a ir a la iglesia. Alguien nos tuvo que enseñar la palabra de Dios. Bueno, aquí dice que a esas personas, a esos hermanos que se dedicaron a hacer eso, que los reconozcamos. Aquí no quiere decir que estemos aflojándoles dinero, que los reconozcamos, que los tengamos en mucha estima y amor por causa de su obra, porque lo están haciendo por amor. Yo no puedo pensar en alguien que discipule a alguien por interés, porque está pensando que cuando esta persona aprenda a diezmar y ofrendar, pues todo me va a dar a mí, ¿no? O sea, no se puede concebir algo así.
Si tú enseñas la palabra de Dios, si tú te tomas el tiempo de ir con alguien, a orar con él, a decirle, a alentarlo, a exhortarlo, no es por un interés mezquino, es por amor. Porque quieres que conozca, quieres que crezca, quieres que también él pueda en un momento dado convertirse en alguien maduro en Cristo. Esa es una. Otra, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Aquí hay otra actividad. Fíjense, ¿cuántos ociosos hay en la iglesia? Nadie va a levantar la mano, ¿eh? Pero sí hay gente ociosa que acude nada más por inercia. Un hermano de Guatemala una vez oí que diga, esos son cadochos. ¿Por qué? Pues porque cada 8 días vienen. ¿Sí? Se cambiaron de banca nada más. Bueno, no es para criticar, es para considerar a esas personas porque no han tenido alguien que les diga, mira hermano, yo te voy a ayudar, te voy a enseñar, me voy a tomar el tiempo de contigo a dedicarte, no sé, un tiempo para que aprendas un poquito más de la palabra. O bien, mira, en la iglesia hay estudios, yo voy a pasar por ti y te voy a llevar. Porque mucha gente no puede venir entre semana por el trabajo, por la hora, por lo que ustedes quieran, o porque no les gusta. También hay. No, yo con que vaya cada domingo ya con eso. No es cierto. No es cierto. La mera verdad es que ni con un estudio todos los días uno crece de la manera en que deberíamos de hacerlo. Porque tenemos mucho que nos distrae y que nos jala en el mundo, ¿verdad? Entonces, amonestar a los ociosos. ¿Qué quiere decir amonestar? No es ir y decirle, oye hermano, tú estás ocioso, no haces nada, ponte a levantar las sillas. Y no. Ayudarlos. Acuérdense, es trabajar por amor al Señor, pero por amor, con amor hacia los hermanos. Todo el trabajo que se hace en el Señor es gratificante, porque lo estás haciendo por amor al Señor, pero lo estás haciendo por amor también a los hermanos. Alentar a los de poco ánimo, esto ya lo entendemos mejor, ¿verdad? Hay gente de poco ánimo en la iglesia, sí, todos hemos estado desanimados en algún momento. Hay situaciones en la vida que nos desaniman, que te invitan a tirar el arpa y dices, yo ya no quiero, me quito la aureola y el arpa y las alas y todo, yo ya no quiero saber nada, y te desanimas. Bueno, pues hay gente que se está yendo de las iglesias porque en las iglesias lo único que va a haber es lo mismo cada 8 días, que no edifica, que solo los entretiene, y eso pues no hace animar a nadie para que siga. Y que va a otra iglesia y ve lo mismo, y que va a otra iglesia y ve lo mismo. Bueno, termina por decir, ¿para qué sigo? Animar a los de poco ánimo, alentarlos, dice, y sostener a los débiles. No habla de sostenerlos económicamente, habla de sostenerlos en la fe. Hay gente débil en la fe. Romanos 14:1 dice que sostengamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos a leerlo, porque luego las digo y no me las aprendo como deben de ser. Romanos 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe. Habla de debilidad en la fe. Hay gente que no ha sido edificada en la fe, que ha ido durante años a una iglesia por muchos motivos, pero que no han crecido. Su fe sigue siendo así como cuando empezaron a creer en Cristo. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenían necesidad de que se les vuelva a dar la lechita, ¿sí?
Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, es el débil en la fe, sostenerle. Vamos a leer otra. Versículo 15. Mirad que ninguno, estamos en 1 Tesalonicenses 5, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Aquí tenemos mucho que hacer todos. Mirad que nadie pague mal por mal. Nosotros estamos acostumbrados a, el que me la hace, me la paga. Y ojo por ojo, diente por diente, y tú me hiciste y yo te la cobro, y así, esa es la filosofía que recibimos del mundo. Y no estamos acostumbrados a poner la otra mejilla. Cuando ya te dieron un cachetadón, ya estás buscando cómo matar al querido hermano. ¿Sí? Pero la palabra dice, no, pon la otra mejilla, a ver. Y para eso se requiere crecimiento y se requiere también pues mucho amor al Señor. Porque lo que quieres realmente es acabar con aquel que te ofendió, que te llevó a una situación difícil. Entonces, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ahora, ¿quiénes vamos a mirar que los hermanos no paguen mal por mal? ¿Cuántos pleitos hay en la iglesia luego que se dan por esas situaciones? ¿Alguien me vio feo? Bueno, pues yo voy a ver de qué manera me la cobro. Y ahí hay que estar atentos. Los que ya tenemos un poquito más de tiempo en el Señor y de conocimiento, tenemos que estar atentos a esas cosas, porque de ahí pueden derivar pleitos que pueden dividir a una iglesia. Antes, seguid siempre lo bueno. ¿Cuántas veces nosotros seguimos lo bueno en todas las cosas? ¿Cuántas veces sabemos que esto es malo y ahí vamos y lo hacemos? Todos los días nosotros tenemos, desde que nos levantamos, que tomar decisiones. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Oro o no oro? ¿Dispongo mi corazón para este día hacer lo bueno? Y en todo momento hay que tomar la decisión de hacer lo bueno o lo malo. El libre albedrío, nuestra voluntad, ahí está. Y Dios la respeta. Si nosotros decidimos, sabiendo que esto es malo, ir y hacerlo, bueno, el resultado se nos va a venir encima. Pero tenemos que prevenir. Es lo mismo, vuelvo al ejemplo de nuestros hijos, los chiquitos. ¿Por qué les enseñamos? Pues porque no queremos que padezcan. Sabemos que si un niño está, dale y juega y brinca ahí en el barandal de la escalera, se va a caer. Y si vamos y le decimos, no juegues, y empieza a llorar y se tira al suelo y ya es su berrinche, no podemos por eso dejarle, bueno, ok, ya, para que estés quieto, ve y juega, y estréllate. Nadie en su sano juicio lo hace. Les evitamos el mal. Pues así es con los hermanos. Los que vienen pequeños, sabemos que van a actuar en la carne, que por desconocimiento luego tienen actitudes hacia otros hermanos que generan murmuraciones, que generan chismes, que generan contiendas. Y ahí tenemos que estar muy atentos para ser como mediadores, como árbitros. No, hermano, mira, perdónalo, déjalo, ora por él. No sé, enseñarle lo que la palabra de Dios dice que se debe de hacer, en el sentido de seguir lo bueno. Y no solo para con los hermanos, para con todos, dice aquí, hasta los que no son hermanos, hasta los que te caen mal, hasta los que no toleras. Es un arte aprender esto, por eso les decía, mientras el Señor viene, tenemos mucho trabajo que hacer. No podemos estar sentados en la ventana esperando a ver cuándo va a venir el Señor, porque así te vas a fastidiar y vas a llegar a la conclusión de que no, el Señor no viene, entonces mejor me regreso a donde estaba. Versículo 16, estad siempre gozosos.
Esto es un reto, hermanos. ¿Cuántos están gozosos hoy? A ver. Todos, ¿verdad? Estamos gozosos. A veces no sentimos motivo de gozo. Hay cosas que están pasando en nuestra vida que no generan gozo, Chuy, que no dan gozo. Lejos de eso dan ganas de pegar de gritos y tirarnos al suelo y despotricar contra Dios y contra todos los que están a nuestro alrededor. Pero hay que vencer eso. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor, ¿qué? Es nuestra fortaleza, lo aprendimos en Nehemías. 17. Orad sin cesar. O sea, a César no lo inviten a la oración. No dice eso, no. Orad sin cesar. Es importante los puntos ortográficos, los acentos. Había un chavo que cantaba, elevemos un indio a la balanza y elevemos un indio a la balanza. Porque no sabía leer. Realmente la letra decía, elevemos un himno de alabanza. Y él lo leía mal y decía, elevemos un indio a la balanza. Es importante luego el leer bien para tener el sentido de la enseñanza. En el libro de Nehemías estamos aprendiendo que cuando Esdras leyó ante el pueblo la ley, cuando les leyó la palabra de Dios, se apoyó con 16 levitas que ayudaban a traducir del hebreo al arameo y que le daban la puntuación correcta a la palabra de Dios para poderla enseñar y darle el sentido correcto. Nosotros no estamos acostumbrados a leer la Biblia. En donde estábamos no se leía, ¿verdad? Es más, decían que si leías este libro te volvías loco. Entonces, imagínate ¿de dónde ibas a sacar cordura? Orad sin cesar. Orar sin cesar es algo que también es un reto mientras el Señor viene. Podemos estar ocupados en empezar a orar cada mañana, ya no sin cesar, cada mañana. ¿Cuántos se levantan y lo primero que hacen es agarrar su celular? Y le oran al WhatsApp o al Facebook, al malvado WhatsApp. Pero lo lógico sería que empieces el día con oración. Señor, gracias porque un día más de vida, porque puedo estar aquí, porque puedo, no sé, y hay tantas cosas que necesitamos poner en las manos de Dios. Ahora, orar sin cesar es un reto, no a estar orando todo el día tampoco. No se trata de orar todo el día, que todo el día estés ahí, Señor. No, es tener una actitud de oración. Nehemías, otra vez vuelvo a Nehemías porque es lo que estamos estudiando en la mañana. Cuando el rey le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Dice, oré al Señor y le dije, o sea, esa fue una oración fugaz. Cuando el rey le preguntó, él no dijo, a ver, dame chance, ahorita te respondo, voy a ir a mi cuarto de oración, a ver qué me... No, dice, oré al Señor, pero yo me imagino, Señor, ayúdame. Y le respondió, estoy triste porque mi pueblo está en agonía y esto y lo otro, y entonces halló gracia delante del rey y el rey lo mandó a reconstruir la ciudad. La actitud de oración es que recurramos a Dios para cualquier necesidad, ante cualquier necesidad. Y les voy a dejar de tarea el resto. 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Somos agradecidos con Dios? Hay muchas formas de darle gracias a Dios. No es nada más estar diciendo gracias Señor, gracias Señor. Nosotros acostumbramos antes de los alimentos decirle al Señor gracias por este alimento. Esa es una forma. Hay otras formas de gratitud que es con nuestras ofrendas. En el Antiguo Testamento decía, nunca te presentes a Dios con las manos vacías. Porque si eres obediente, Él te va a dar con qué llegar ante Dios.
Y ahí habla de las ofrendas y del diezmo y de todo el tributo que Dios estableció para agradecerle a Dios. 19, no apaguéis el espíritu. Este es tema de otra enseñanza de 1 hora. Apagar el espíritu es oír la voz del espíritu e ignorarlo y no hacerle caso. Cuando Pablo quería ir a Bitinia, el espíritu le dijo no. Si Pablo hubiera dicho no, pues yo voy porque ahí quiero ir, hubiera apagado el espíritu. Eso quiere decir apagar el espíritu. Y en Efesios hay otra palabra que dice no contristéis el espíritu. Otra forma en que nosotros podemos aguardar la venida del Señor es en la celebración de la Cena del Señor. Esta ordenanza que el Señor dejó es para recordar su venida, y así lo estableció. Vean 1 Corintios 11. Ya me pasé del tiempo, ¿verdad? Alguien dijo, hermano, usted tiene el don de continuidad, no para. Dice en el versículo 23 de 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La cena del Señor es otra actividad que podemos estar haciendo, y de hecho fue instituida con ese propósito, para recordar la muerte del Señor y para esperar su venida, su segunda venida.